El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15 y versículo 8, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos». Con ese propósito y perspectiva, damos comienzo a un nuevo programa de Semillas al Aire. En pos de esa meta trabajamos, para sembrar la palabra de Dios en muchos corazones. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio radial. Gracias a los que a diario nos contactan en www.semillasalaire.com.ar. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, hoy vamos a considerar la sexta señal de que el fin se acerca, observando el Medio Oriente. Cuando digan paz y seguridad, lamentablemente vendrá sobre ellos traición y destrucción repentina. Somos Semillas al Aire, sembrando la palabra de Dios a las naciones, y por estos días estamos considerando las señales del fin de los tiempos. Entretejida la fibra más íntimas de todo corazón humano, en muchos solo alentada por una agonizante esperanza, yace una desesperante necesidad de paz. No obstante, los hombres, pese a sus profundos y sinceros anhelos de hallarla, alejados de su Creador, deambulan errantes por este mundo sin poder encontrarla, confirmando contra sus propios deseos y empeños aquella declaración bíblica que les descubre ante sus mismos rostros que quebranto y desventura hay en sus caminos y que no conocieron camino de paz. Eso lo leemos en Romanos 3, 16 y 17. En esa titánica búsqueda de la paz, los judíos dispersos por el mundo y aún la misma nación de Israel son figuras notables, trabajadores gastados y curtidos, a veces traicionados, tal vez a veces traicioneros, héroes heridos que obstinadamente prosiguen a la meta. Siendo pueblo escogido de Dios, la misma palabra profética de Dios nos revela grandes cosas respecto al futuro de Israel y la paz. Ahora bien, debemos prestar mucha atención a los pasajes bíblicos que hablan en cuanto a la paz de Israel. El primer periodo de paz anunciado proféticamente que tendrá Israel próximamente será paz que lograrán ellos cuando ellos digan paz y seguridad, apoyándose en las naciones y haciendo alianzas de paz. Eso lo podemos leer claramente en 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3. Esa paz que lograrán pronto apoyándose en las naciones terminará repentinamente en destrucción y persecución por traición del anticristo. Y el segundo periodo de paz del cual habla la profecía bíblica será instaurado por el Mesías de Israel en su regreso. Luego de derrotar a sus enemigos en Armagedón, el Señor Jesucristo dispondrá su reino en juicio y en justicia para siempre. Será entonces cuando lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Eso lo leemos claramente en Isaías 9, del 1 al 7. Esa paz será establecida por Jehová de los ejércitos en base a sus promesas y principios y será instituida a perpetuidad. También lo leemos en Zacarías 9:10. El que nació en Belén será en su regreso la paz de su pueblo. Lo podemos leer en Miqueas 5, 2 al 5, y el efecto de su justicia será la paz del mundo. Lo podemos leer en Isaías 32, 17. Ahora bien, mis amigos, si comprobamos que los judíos están cerca de lograr la paz anunciada en el primer término, o al menos la procuran, señal entonces tenemos de que los tiempos del fin se acercan. Déjeme por un momento hablarle de los judíos y la actual necesidad de paz. Muchos son los factores que al presente apremian a Israel para lograr la paz.
rebrotes de antisemitismo en diferentes lugares del mundo, discriminaciones, sangrientos atentados, surgimiento de grupos neonazis, profanaciones de cementerios y agresiones diversas son solo reflejos ocasionales de la gran presión a la que se ve sometida la comunidad hebrea internacional, con poderosos y amenazantes enemigos como Irán, con hostiles vecinos inmediatos como Siria y el Líbano, con ásperos roces cotidianos con pueblos y sectores asentados dentro de lo que sería su propio territorio, como los palestinos de la Franja de Gaza, Belén, Ramala, Hebrón, Jericó, etc., aún con la amenaza continua de implacables grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda y otros más, y frente al avance sorprendente de la religión de mayor agresividad hacia ellos y de mayor crecimiento mundial, es decir, el Islam, bueno, mis amigos, se torna indispensable que a corto plazo puedan los judíos, por cualquier medio, acordar la paz. Mis amigos, la magnitud y la cantidad de los enemigos de Israel es un espectro fantasmal que agobia permanentemente a los judíos. Mire, el número de los enemigos de Israel es abrumador comparado a la suma de judíos en su propio país. Déjeme decirle que las naciones musulmanas, en conjunto, cuentan con más de 1.000 millones de habitantes, mientras que los israelitas son poco más de 6 millones en su estado, lo cual, comparativamente, ubica a los judíos con menos del 1% en cantidad de habitantes. Mis amigos, algo similar ocurre en cuanto a la extensión de sus dominios. Los árabes poseen extensos territorios en tanto que los judíos habitan en una tierra muy pequeña. A los argentinos les digo que Israel tiene el tamaño de la provincia de Tucumán, o que cabe 14 veces dentro de la provincia de Buenos Aires. Sería algo así como la quinta parte del estado de Florida, que es tan solo uno de los 50 Estados Unidos de Norteamérica. Mis amigos, globalmente todos estos enemigos de Israel poseen poderosos armamentos, vastas cantidades de soldados, suficientes recursos y riquezas, son los dueños del petróleo y como si todo esto no fuese tan notable y desesperante, se agolpa sobre los judíos una casi interminable lista de dolores y heridas que doblegan sus almas para que la paz, más que un sueño, más que un ideal filosófico o humano, sea una imperiosa necesidad. Ahora bien, grandes han sido los esfuerzos hasta el presente en sus progresos para obtener la paz global en Medio Oriente. Varios han sido ya los acuerdos y tratados firmados a tales efectos. Muchas también han sido las marchas y contramarchas de todas las gestiones y muchos los mártires de todo un proceso que parece no tener fin. En marzo de 1979 firmaron en Camp David el acuerdo de paz con Egipto. En septiembre de 1993 los judíos hicieron tratados con la OLP. En 1994 firmaron acuerdos con Jordania entregando Jericó. En los días previos a la Navidad de 1995 entregaron Belén y luego el ejército israelí se retiró de Hebrón. En el 2005 retiraron sus soldados y luego decretaron una retirada obligatoria de 8.000 colonos judíos de la Franja de Gaza. Se conservan latentes las negociaciones de paz con los sirios, basadas al parecer en la entrega a dicho país de territorios en las alturas del Golán. Bueno, todas estas gestiones y varias más se han hecho y se hacen con el apoyo de diplomáticos internacionales y con el aval y la presencia de los presidentes de las más encumbradas potencias mundiales. 19 siglos antes la palabra de Dios anticipaba que los judíos caminarían la senda de la búsqueda de la paz. Lo podemos leer allí, lo mencionamos hace un ratito, en 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3. Y el profeta Ezequiel, hace más de 2500 años, anunció que en el tiempo del fin los judíos lograrían cierta tranquilidad morando en la parte central de la tierra. Eso lo podemos leer en Ezequiel 38, 8
y también versículos 11 y 12. Mis amigos, hoy somos asombrados testigos de los albores del cumplimiento de esas profecías, viendo a la nación de Israel procurar la paz, cediendo territorios antes ocupados y conformándose solo con morar en la parte central de la tierra prometida. Ahora bien, déjeme explicarle un poquito el marco para la paz internacional en los días actuales. Entienda por favor que hoy en día no hay alguien como Josué en Israel que retome la tierra prometida por Dios a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. No lo hay ni lo puede haber. Ni siquiera hay alguien como Caleb que confiando en su Dios recupere Hebrón, la cual fue dada por heredad perpetua a su descendencia. Lo leemos allí en Josué 14, versículos 13 y 14. Mucho menos hay hoy un rey como David que reconquiste por batallas aquel gran reino prometido por Dios a su linaje para darlo en herencia de paz a su próxima generación. Además, entendamos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haría imposible que eventos así ahora sucedan. De modo que los judíos no solo necesitan la paz con sus vecinos, sino que, alejados del Dios que prometió darles la tierra, el marco internacional actual les obliga a caminar la senda de las tratativas de paz y a aceptar sus condiciones. A propósito, mis amigos, el mundo transita hoy hacia el desarme, una gran farsa por la cual firman tratados de paz y esconden sus armas en las trincheras y aún las mejoran en sus laboratorios hasta la oportunidad más propicia para volverlas a sacar. Además, en este mundo, los gurúes, los yogis, los hippies, los religiosos, todos buscan y promueven la paz. Y por encima de todos se eleva la figura del Papa como apóstol de la paz entre los pueblos, aconsejando perdón, reconciliación, tolerancia y predicando que los hombres deben tratarse como hermanos. Unidad y paz parecen ser los vaticinios y deseos para los últimos tiempos. Aún mensajes de extraterrestres, sí, esos dudosos personajes a los cuales nos vamos a referir en las semanas siguientes. Como les decía, aún los extraterrestres en sus mensajes a los seres humanos proponen la unidad de las religiones y la búsqueda de la paz. Los testigos de Jehová, creyendo vivir hoy los juicios apocalípticos, esperan el paraíso de paz. Los adeptos al Dios de la filosofía de la nueva era, que es el amor, buscan la paz por cualquier medio y forma. Quienes, sumados a los psicólogos, parapsicólogos, mentalistas y agoreros modernos, como antaño y sin la más mínima vergüenza, curan con liviandad las heridas de la gente, diciéndoles paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Al respecto podemos leer en Jeremías 6, versículos 14 y 15, Jeremías 8, versículos 11 y 16, y Ezequiel 13, versículo 10. Mis amigos, la paz verdadera no es un obligado cese de hostilidades, y está claro que es infructuoso apaciguar y curar con liviandad el perverso corazón humano, como dice Jeremías 17:9. No hay paz para el impío, enfatiza la Biblia en Isaías 48:22. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, según dijera el Señor Jesucristo en Mateo 15:19, y no habrá paz segura en ningún corazón ni en ningún sistema social hasta que no se establezca la perfecta justicia, pues la paz verdadera y permanente solo llega como efecto y consecuencia de la aplicación de genuina y perfecta justicia. Acerca de eso podemos leer en Isaías 57:21. Mis queridos amigos, ahora proféticamente quiero hablarles, con base en la profecía bíblica obviamente, de la gran traición anunciada. Como siempre, Israel debería confiar en Jehová y sus promesas a fin de habitar en paz en su tierra. Al respecto podemos leer Amós 9:15, Ageo 2:9. Toda ocasión en que los judíos confiaron en las naciones en vez de confiar en Jehová el Señor, fueron decepcionados y traicionados. Lo podemos leer en Isaías 20, 5 al 6.
y ya deberían haber aprendido las lecciones de la historia y la dura advertencia del profeta Jeremías cuando dijo: «Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová». Todavía lo leemos al día de hoy en Jeremías 17:5. Bueno, mis amigos, la palabra de Dios anuncia para el futuro inmediato de Israel su mayor tragedia en ese sentido, porque cuando pronto digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no podrán escapar. Usted lo puede leer en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Al respecto, déjeme decirle que, asombrosamente, esas dos palabras son las que manejan muy habitualmente los diplomáticos, los rabinos, el papa, los políticos, los religiosos. En los noticieros, la prensa gráfica, en internet, procuran la paz como cese de agresiones y la seguridad como prevención de ataques y atentados sorpresivos. Mis amigos, cuando los judíos logren esa paz hueca y superficial, la Biblia revela de antemano que vendrá sobre ellos destrucción repentina. El apoyo que habrán logrado en la diplomacia de los hombres, obteniendo paz contra entrega de las tierras, cuando ambas cosas eran promesas del Dios que dejaron de lado, resultará una vez más como haberse apoyado en una caña que les traspasará la mano. Lo leemos en la profecía de Isaías 36:6 y en Ezequiel 29:6 y 16. Ellos necesitan recibir al príncipe de paz de Isaías 9:6, que ellos mismos rechazaron cuando vino. Lo podemos leer en Juan 19. Solo Él, el príncipe de paz, al fin les dará la paz genuina, segura y sin límites. Proféticamente lo leemos en Miqueas 5, en Isaías 9:7, y de eso habló el Señor en Juan 14:27. Ahora bien, mis amigos, ¿cuál es la gran señal que demuestra que el fin de los tiempos se acerca? Bueno, déjeme explicarle que convergen por lo menos 3 hechos notables a nivel internacional que ponen de manifiesto que lo anunciado por la Biblia se prepara y encausa. Número 1. Nunca antes en el mundo se ha hablado tanto de paz y seguridad como en estos días, muy especialmente referido a los judíos, quienes hace pocos años comenzaron su regreso a su país y a partir de allí se vieron envueltos en todo este proceso de guerras y dolores por recuperar sus territorios. Un largo derrotero de anhelos y esfuerzos por convivir en armonía con los demás pueblos. Número 2. Pese a que el mundo levanta más en alto que nunca la bandera de la propaganda de la paz, en una ambigüedad absurda preanunciada por la Biblia, este es el único tiempo en la historia en que el hombre ha acumulado material bélico suficiente como para dar cumplimiento apresurado a la destrucción profetizada por la palabra de Dios. Y número 3, este es el tiempo en que los judíos, necesitados de conseguir la paz, se están conformando a ceder territorios y vivir solo en la parte central de la tierra, lo cual indica que están acercándose al cabo de los días al fin de los tiempos, según Ezequiel 38:8 y 38:16. Ahora bien, mis amigos, avanzando el programa de hoy, quiero decirles que antes de la paz nacional e internacional se necesita paz personal. Recuerde que pocas horas antes de ser traicionado, en aquella oscura noche en Jerusalén, el Señor no solo les dijo a sus discípulos: «La paz les dejo, mi paz les doy», sino que inmediatamente agregó: «Yo no la doy como el mundo la da». Lo leemos en Juan capítulo 14 y versículo 27. Mis amigos, la verdadera paz procede de su persona y es una dádiva otorgada en una forma absolutamente diferente a las promesas y acuerdos de este mundo. Al decir que no puede haber paz para el impío y para el malo, la Biblia ha descubierto la raíz del problema del ser humano. Es su pecado, el cual lo separa de Dios y lo margina a su propio vacío, frustración y ansiedad, y lo empuja a la desesperación y a las más diversas formas de agresión y violencia. Ahora bien, mis amigos, lejos de tratar el problema con superficialidad
e intentar curar las heridas con liviandad, las escrituras proféticas anunciaban que el Mesías asumiría el castigo de nuestra paz y que Jehová cargaría en él el pecado de todos nosotros. Usted lo puede leer en Isaías 53. Por su parte, el Nuevo Testamento confirma, con claridad inconfundible, que el Señor Jesucristo, por su muerte en su cuerpo de carne, hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Usted lo puede leer en Colosenses 1, versículos 20 al 22. El Señor Jesús no solo murió en nuestro lugar entregado por nuestras transgresiones, sino que al tercer día de ser sepultado, resucitó triunfante de entre los muertos para ser el autor de nuestra reconciliación personal con Dios. Y, en su regreso, cuando señoree de mar a mar sobre el mundo, Él habrá de establecer la paz sin límites en este mundo. Los que hemos confiado en Él como Salvador, como el gran sustituto que pagó en la cruz la condena de nuestras maldades, ahora disfrutamos de paz con Dios por medio de su gracia. Lo leemos en Romanos 5, 1 y 2. Pero la paz que hoy en día Él da es personal, individual, interior, profunda y eterna, no como el mundo la da. Él es nuestra paz, el único capaz de llenarnos de vida abundante, según leemos allí en Juan 10:10. Ahora bien, mis amigos, Dios aún dispone en su gracia de esa misma paz para todo aquel que reconozca sus propios pecados, se arrepienta y confíe personalmente en Jesucristo y su obra consumada. Ese es el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo para ti, ya seas judío, árabe, europeo, norteamericano o latinoamericano. Esa es la buena noticia de que Dios te ofrece gratuitamente perdón y justificación a fin de que cuando lo recibas puedas disfrutar los raudales de la paz de Dios. Querido oyente, ¿has recibido por la fe al Salvador y disfrutas de su paz? Si no lo has hecho aún, ahora es la ocasión. Hoy es el día de salvación. Recíbele como tu suficiente Salvador personal. Coloca tu fe en Él y serás salvo, no solo de las calamidades que han de venir sobre el mundo entero, sino también del juicio final y el infierno eterno. Y tú, querido hermano, que ya has recibido al Salvador, recuerda siempre que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Lo leemos en Isaías 26:3. En síntesis y terminando el programa de hoy, creo que debemos mirar con atención las señales en Medio Oriente. Desde la destrucción del templo judío en Jerusalén por los ejércitos romanos hasta el presente, en 19 siglos de historia, no se había dado nunca la convergencia de todas estas condiciones proféticas que marcan la preparación y el acercamiento del fin de los tiempos. En primer lugar, es hoy que Israel, luego de una increíble historia de supervivencia como pueblo disperso, ha resurgido como nación a partir de 1948. Número 2, es ahora que comienzan a manifestarse, en el lugar y con la actitud preanunciada, los enemigos de Israel. Número 3, es en estos tiempos que los del norte manifiestan su odio y dejan entrever al mundo su intención de avanzar sobre los judíos como nubarrones de tormenta. Señal número 4, es en el marco de nuestra actualidad que se cierra el círculo sobre Jerusalén, indicándola como el punto más álgido en las diferencias y discordias en Medio Oriente. Señal número 5, es al presente que reverdece el anhelo judío de reedificar su templo y nos inundan sus proyectos y propagandas. Y en sexto lugar, señal número 6, es en nuestros días que se manifiesta más fuerte que nunca la profunda necesidad y el incesante clamor por paz y seguridad. Mi amigo oyente, cierro el programa diciéndote, quien quiera que seas, no desestimes tan claros cumplimientos proféticos, no menosprecies las señales del fin de los tiempos. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo citadas al principio de esta serie. No son credulidad infantil ni ciega esperanza.
No son dogmas religiosos inculcados ni endebles predicciones astrológicas. Las señales en Medio Oriente son 6 comprobaciones bíblicas de índole internacional centralizadas sobre el pueblo judío que aportan, para todo aquel que dispone un mínimo de atención y reflexión, abrumadora evidencia de que el día de Jehová inexorablemente se acerca. ¿Estás tú a salvo? ¿Está usted a salvo en Cristo? ¿Qué harás, pues, cuando llegue el fin? Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Escríbanos a semillasalaire@misionweb.net. Además, no deje de aprovechar los recursos bíblicos que le ofrecemos en Internet. Estamos en www.semillasalaire.com.ar. Y no deje de marcar un me gusta en Facebook para hacernos saber que nos escucha. Dios le guarde y perfeccione para su gloria. Muchas gracias. Les saludamos desde Buenos Aires y, si Dios lo permite, será hasta nuestro próximo encuentro.